Que tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos en la reunión del Rotary Club de Palermo. La Presidente da el campanazo de bienvenida. Saludamos con respeto a las banderas, no hace falta pararse. Saludamos a la bandera del país, la bandera argentina, a la bandera del orador, a la bandera colombiana, y a la bandera rotaria, a la bandera que nos cobija a todos los que nos encontramos hoy en esta plataforma. Asimismo, nos encontramos en el periodo 2020-21 del presidente Holger Knack, y nuestro gobernador es Edgardo Murúa, que está acompañado hoy con su señora Inés, que es amiga de todos nosotros. Todo bajo el lema Rotary abre oportunidades. Preside la reunión del Rotary Club de Palermo la señora Estela Maris Lamarque, es la secretaria del club, la señora Viviana Ruiva. Tenemos un orador de lujo, el director 2004-2006 de Rotary International. Yo creo que Palermo se convirtió algo así como en los celos de la zona al saber que el director había aceptado esta convocatoria y salvado sus problemas de conectividad. Clubes del Distrito 48-95 que lidera el gobernador Edgardo Murúa y que se hicieron presentes hoy en esta reunión son Buenos Aires, Caballito, Belgrano, Boedo San Cristóbal, Pilar Norte, Cid Campeador, Villa Real Versalles, San Nicolás, Montserrat, Catedral al Sur, Victoria, Escobar, Villa Devoto, Barrancas de Belgrano, El Talar, Lezama, Ciudad Cámara, Libertador Recoleta, Villa Luro, Nueva Chicago, San Telmo Constitución, Junín, Villa Crespo, Palermo Sojo y Parque Patricios. Los países representados: Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Chile, España, México, Venezuela y Brasil a través del Rotary Club Río Sur. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos al Rotary Club de Palermo. A pedido de nuestra presidenta y del gobernador Edgardo Murúa, voy a ceder, previo a que tome la palabra la señora Estela Maris Lamarque, voy a ceder la palabra al gobernador Edgardo Murúa para que rinda el debido homenaje al expresidente Luis Vicente Giai. Edgardo, habilita el micrófono, por favor. ¿Listo? ¿Ahí se me escucha? Bajito, un poquito más fuerte. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Como es de conocimiento de todos los participantes de esta reunión, el sábado pasado hemos sufrido la pérdida de Luis Vicente Giai, expresidente de Rotary International y socio del Rotary Club de Arrecifes. No obstante la pena que nos embarga y lo mucho que lo vamos a extrañar, debemos seguir adelante. En estos días, un exgobernador de distrito nos recordó una anécdota que nos muestra claramente el pensamiento de Luis, cuando en una situación personal ante la partida de un ser querido, dijo: en Rotary, en estas circunstancias, el mejor homenaje a la persona que uno quiere es hacer lo que se tiene que hacer. Por tanto, en homenaje a su memoria, hagamos que la rueda siga girando. Pido a todos un minuto de silencio en su recuerdo. Muchas gracias, Edgardo, por este justo y sentido homenaje. Así damos comienzo a nuestra reunión con las palabras de el ingreso de la señora Blanca Gunche, la macero de nuestro club, quien indicará el número de reunión. Te escuchamos, Blanca. Habilita el micrófono, por favor. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos todos los de Argentina y todos los de otros países que gentilmente nos están acompañando. Nuestra reunión es la número 9 de este periodo y la 2450 desde que se fundó el Club Rotary de Palermo en 1967.
Así que podemos continuar y bienvenidos nuevamente. Querida Estela Mari, presidente del club, la reunión es tuya. Bienvenidos amigos rotarios. Rotary Club Palermo, su casa, abre sus puertas para recibir a tan distinguidos líderes, a compartir la visita de un gran exfuncionario de la organización, el director de Rotary Internacional, José Salazar, quien ante la invitación de nuestra socia, la exgobernadora María Teresa Neira, accedió a acompañar con su presencia el conservatorio que hoy disfrutaremos, junto a otros líderes, sus amigos integrantes de la gran familia rotaria. Nos acompañan en esta reunión virtual el gobernador del distrito, Edgardo Murúa, junto a su señora esposa Inés Murúa, y estamos muy felices de contar con su auspicio y su presencia. He de mencionar y agradecer la presencia de los exdirectores del Rotary Internacional, Carlos Speroni, como así también a todos los líderes regionales de la coordinación Zona 23 y más de los 20 presidentes del distrito y la valiosa representación de 50 clubes. En esta reunión no podía faltar la grata asistencia de nuestros queridos amigos latinoamericanos que ya fueron mencionados, y sean todos bienvenidos. Previo a dar la palabra a nuestro distinguido invitado, relataré su extenso currículum, que es socio del Club Rotario Bogotá Occidente desde 1980, ha desempeñado todos los cargos en el club, actualmente masero. Gobernador del Distrito 4290, 1988-1989. Panelista invitado a institutos y seminarios internacionales, convocados de 7 institutos de zona, instrucción de gobernadores de la Asamblea Internacional de Anaheim y en 27 GETS. Asistente a más de 140 conferencias de distrito como orador y en ocasiones como representante personal del presidente de Rotary. Director de Rotary Internacional 2004-2008. Presidente del Comité Ejecutivo de la Junta Directiva de Rotary Internacional. Presidente del Comité para Revisión de Elecciones 2006-2009. Fideicomisario de la Fundación Rotaria 2007-2011. Vicepresidente del Comité de Programas de la Fundación Rotaria 2009-2010. Moderador asistente de la Asamblea Internacional de San Diego 2009 y moderador de la misma asamblea en el 2010. Delegado votante en el Consejo de Legislación de Anaheim y miembro principal del Comité Directivo del Consejo de Legislación Chicago 2018. Tiene 4 hijos y 9 nietos. Director de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. En el ejercicio profesional ha sido catedrático, abogado litigante, miembro de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y conjuez del Honorable Consejo de Estado. Candidato opcionado a la presidencia de Rotary en 3 oportunidades. Cedo la palabra a tan ilustre invitado. Bueno, muchas gracias. Los había saludado a todos con un chat ante la imposibilidad de darle un saludo nominal a cada uno, pero no puedo dejar de mencionar a mi querido Carlitos Speroni, mi compañero en el board. Con él tuvimos la aventura y la ilusión de haber erradicado la polio para el 2005. Están todos allí, todos son muy queridos amigos, no puedo mencionar a nadie más realmente porque me haría imposible. Es imposible iniciar una conferencia con la concurrencia de tantos y tan buenos amigos argentinos sin hacer un homenaje a Luis Vicente Guiae. Otra gran pérdida para el rotarismo latinoamericano en este funesto 2020. Perdimos primero en el mes de abril a nuestro querido Frank Devlin y ahora perdemos a Luis. A pesar de que mi relación con Luis se vio resentida en los últimos años por mi aspiración fracasada para ser presidente de Rotary en contravía de la aspiración de su amada Celia, nunca cesó mi admiración por este gran hombre que nos precede ahora en el camino de lo desconocido. Gran humanista, gran orador, siempre dispuesto rotario, será paradigmático para las generaciones que nos sucedan. Ya lo oirán ustedes a lo largo de este conversatorio, que es obligatorio para cualquier rotario hacer referencia a las enseñanzas
de Luis Vicente. Paz en su tumba y en el corazón de quienes lo amaron. Cuando María Teresa me invitó para asistir a esta reunión del Club de Palermo, no dudé en aceptar la invitación. Y cuando me propuso que preparara un tema, una conferencia, tampoco dudé en decirle que haríamos más bien un conversatorio abierto. Que cada uno de ustedes pregunte lo que quiera, que yo contestaré lo que pueda. Porque la verdad es que una conferencia es interesante para algunos, pero en cambio con las preguntas estoy seguro de que por lo menos quien hace la pregunta estará pendiente de la respuesta. ¿Alguna Muchas vez? gracias. ¿Alguna Perdón, vez? José Antonio. Perdón. Sí. No, te escuchamos. Me avisas cuando terminas. Alguna vez me preguntaba un amigo que si no era muy riesgoso hacer este tipo de reuniones de conversatorios abiertos en donde la gente puede preguntar lo que quiera. Recordaba yo cuando era niño que el obispo de la ciudad, bueno, y cuando éramos todos los niños aquí, porque estoy viendo que hay mucha juventud acumulada en esta pantalla del televisor. Recuerden que cuando éramos niños el obispo iba a hacer exámenes de religión en los colegios y le hacían a los niños directamente preguntas. Pues bueno, a un niño de mi clase muy listo, que no haya preparado sino la historia, no se sabía sino la historia de San José. Llegó el obispo y le dijo: Juanito, háblame de la crucifixión del Señor. Y el niño, que no tenía ni idea, le dice: con mucho gusto, eminencia, hablemos de la crucifixión del Señor, pero empecemos diciendo que a él lo crucificaron en una cruz de madera, y hablando de madera, San José era el mejor carpintero de Judea, y arrancó a hablar de San José. Pues bueno, cuando uno ya se aprende ese truco, le pierde el miedo a las preguntas. Adelante, por favor, María Teresa. Bueno, José Antonio, el agradecimiento del gobernador, el agradecimiento de toda la membresía de la zona, especialmente mío, por tener el honor de tener a una persona, y no lo digo para decírtelo a vos porque no vamos a adularte, pero para decírselo al auditorio, tan disruptiva, tan osada, para opinar lo que quiera de Rotary. Cuando una persona es tan osada para opinar lo que quiera de Rotary, es sin duda porque tiene espalda. Así que lo vamos a someter a un conversatorio divertido a nuestro amigo José Antonio Salazar, que va a comenzar con los miembros del equipo de la coordinación de Rotary de la zona 23B, que lidera Roberto Fontanella. Roberto, tenés la primera pregunta, por favor. Abrí tu micrófono, Roberto. Bueno, antes que nada ¿me escuchan bien? Antes que nada quiero saludar a todos los amigos en forma breve, no los voy a nombrar a todos, porque sería demasiado. A todos, sin excepción, es un placer enorme estar hoy en este maravilloso club. Y José Antonio, realmente celebramos tenerte acá, querido amigo. Fuiste compañero de Carlitos, nuestro director querido, y tuve el honor y el placer de estar cuando ustedes asumieron en Rotary International en la convención, con lo cual les di mucha suerte a ustedes. Más allá de eso, te tuvimos aquí, querido, en el Rotary Club de General Rodríguez con nuestro amigo Tito de Laurentiis, ¿te acuerdas de esa visita maravillosa? Y bueno, y hoy celebramos tenerte. Te quiero hacer una pregunta que nosotros acuñamos conceptos de nuestros grandes líderes, y en algún momento te escuchamos hablar siempre muy vehemente, siempre muy claro, muy preciso, y vos solés mencionar el círculo virtuoso en Rotary. ¿Por qué no nos contás un poquito con precisión el concepto que tanto has elaborado y que hemos acuñado en las latitudes rotarias? Te escucho. A ver, querido amigo, te escuchamos. Muchas gracias, mi querido Roberto. Sí, la verdad es que el círculo virtuoso ha sido un tema que he venido alaraqueando, cacareando, como dicen los que crían gallinas, desde el Instituto de Puerto Varas en Chile. Es un tema que se refiere al desarrollo del cuadro social, no al aumento del número de socios. Nunca he creído que el aumento del número de socios deba ser una meta en sí mismo.
el aumento de socios debe ser una consecuencia de un proceso. Así como en la vida de los negocios, la meta no puede ser hacer dinero, sino la meta debe ser crear empresa y crear organizaciones. Igual en Rotary no puede ser el aumentar por aumentar el número de socios. Eso ha sido un fracaso. Ya el presidente Holger, en un pasado instituto hace mes y medio en México, perdón, ¿cómo pasa el tiempo? En marzo, antes de la pandemia precisamente, estuvimos en Mérida y muy honestamente reconocía el fracaso de todas las estrategias de Rotary para aumentar el número de socios fundamentadas en el número. Eso de 2 por 1, 1 por 1, 5 por 1, 3 por 1, crezcan 5, aumenten 3, todo eso fracasó. Y aceptó que finalmente la estrategia es esta del círculo virtuoso. Ustedes podrán entender que me sentí muy halagado de que el presidente Holger estuviera reconociendo que quienes hemos predicado esta filosofía, pues estamos siendo reconocidos ahora. El círculo virtuoso, les voy a compartir la pantalla. Perdón un segundo. ¿El hospedador puede ayudarlo a compartir la pantalla al director? Bueno, simplemente les quiero presentar... Aldo, ¿estás ahí? Perdón, Raúl Vázquez. Sí, ya está habilitado. Ponerlo? Ya está, gracias. Ya está. Espérate un momento, hacia arriba. Súbele. Ahí está. Ok. Lo tenemos. El círculo virtuoso, como su nombre lo indica, es algo que tiene un principio. Inicialmente tenemos que arrancar. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no me sale el texto? Tenemos que arrancar trabajando con lo que tenemos dentro del club. Tenemos que hacer rotarios a los socios de los clubes. Nosotros tenemos 1.200.000 socios mal contados, generosamente contados, pero la verdad es que de ellos muy pocos son realmente rotarios. Y tenemos que empezar allí, en hacer rotarios a los socios de los clubes. ¿Y cómo lo logramos? Logramos mejores rotarios y mejores clubes. Ahora miramos más adelante estrategias para ver cómo podemos hacer mejores rotarios. Mejores rotarios tienen mejores clubes. Mejores clubes tienen una mejor presencia de Rotary en la comunidad, y mejor presencia de Rotary en la comunidad es mejor imagen pública y mejores candidatos para ingresar a Rotary. Nunca ha sido un problema realmente conseguir rotarios. Si analizamos las estadísticas, en promedio están entrando 150.000 rotarios nuevos cada año a Rotary. Bueno, antes de la pandemia, 150.000 rotarios. Es decir, un crecimiento del 12.5%. Un crecimiento bruto del 12.5%. Yo creo que no existe en el mundo una empresa que con un crecimiento, con más de 100 años de existencia y con un crecimiento de esa cantidad. El problema José Antonio, perdón que te interrumpa, José Antonio, perdón que te interrumpa, estás con un pequeño problema de conectividad. Si pudieras hablar del círculo virtuoso sin la presentación, estoy segura que tendrías mejor conectividad. ¿Qué opinas? Perfecto, listo. No hay problema. Cambiamos. Gracias, José Antonio. Gracias. Cambiamos. Eliminemos entonces la presentación. Pon stop. Eliminémosla. Ok, ya no comparto más la pantalla, me vuelvo egoísta, me la dejo para mí solito. Es que te queremos escuchar. Entonces, en síntesis, trabajemos con lo que hay en Rotary, trabajemos con los socios que tenemos en el club. No nos preocupemos por nada más. Y una vez que tengamos rotarios, verdaderos rotarios y no solamente socios de Rotary o miembros de Rotary, vamos a tener un mejor club. Mejores clubes es una mejor presencia de Rotary en la comunidad, una mejor presencia de Rotary en la comunidad es una mejor imagen pública, una mejor imagen pública son mejores candidatos para ingresar a la organización. Tenemos que empezar por preguntarle a nuestros amigos, ¿por qué ingresaste a Rotary? ¿Qué fue lo que te llevó?
Existen muchísimas razones para ingresar a la organización. Bichai Ratakul decía claramente que existen casi tantas razones como rotarios. A mí no me apena confesar que yo ingresé a Rotary por negocios. Yo era un joven empresario y me invitó a almorzar uno de los clientes más importantes de la organización mía, y resultó ser un almuerzo rotario. Yo estaba más perdido que Adán y Eva el día de la madre, no entendía de qué se trataba, pero sin embargo acepté y fui porque, hombre, no iba a coger a patada la lonchera, era desperdiciar la gran oportunidad de almorzar con uno de los líderes más importantes de la empresa en este país. Era el mayor exportador de café que tenía Colombia. Y ustedes saben que el café era en ese momento la principal fuente de exportación para Colombia. Pues bien, ingresé por negocios, pero me pasó lo que le pasa a muchas personas que se casan por dinero, terminan enamorados cuando conocen al cónyuge. Exactamente así me sucedió a mí en Rotary. Pero eso hay que preguntarle a la gente por qué ingresó a Rotary. Pero no lo adivinen, pregúntele directamente a la persona. ¿Por qué? Porque como dice el lema del presidente de este año, Rotary brinda oportunidades. Y nuestro deber es ayudarle a esos rotarios a encontrar el camino. Nuestro deber es ayudarle a esos rotarios que están en el club a encontrarle sentido a su permanencia en Rotary. Hay motivaciones individuales. Recientemente hubo un encuentro muy interesante con líderes de diversas religiones del mundo. Y un cardenal católico muy listo, muy inteligente, le preguntó al Dalai Lama, ¿cuál es la mejor religión? Y el Dalai Lama, con esa sabiduría y esa paciencia que tiene, le dice, la que nos hace mejores seres humanos, la que nos hace más compasivos, más desapegados, más independientes, más humanitarios, más éticos. Mis amigos, muchas personas han ingresado a Rotary buscando eso, buscando ser más humanitarios, buscando ser mejores humanos, buscando cooperar con la comunidad. Démosles entonces esa oportunidad. ¿Y cómo lo logramos? En primer lugar, tenemos que definir el plan estratégico del club. El club, no el plan estratégico de Rotary, esto es otro paseo, esto es una cosa que nos llega en paracaídas de Chicago. No, el plan estratégico del club, el club de Palermo, en Buenos Aires. ¿Cuál es su plan? ¿Qué es lo que el club de Palermo quiere hacer dentro de la comunidad? Y obviamente dentro de los parámetros y condiciones generales de Rotary. Cuando tenemos esto, vamos a tener que retornar al sistema antiguo de las clasificaciones, no ya para limitarnos a ese número de personas que pueden representar una actividad, sino a buscar representantes de la actividad que queremos desarrollar en el club. Ese plan estratégico tiene que estar tiene un foco, necesariamente. Y si tiene un foco de servicio social en salud, hombre, busquemos personas que nos puedan aportar en esas clasificaciones en salud. Traigamos gente que aporte a Rotary. Rotarios a quienes Rotary necesite. No traigamos a Rotary gente que necesita a Rotary. A veces nos equivocamos en esto y estamos trayendo a la organización personas que buscan es beneficiarse de Rotary, personas que necesitan ser rotarios para tener alguna significación social o profesional. Al revés, informémosles especialmente qué no somos, para que la gente entienda que nosotros no somos un movimiento religioso, ni un movimiento político, ni un movimiento dogmático, ni un movimiento cultural. No, expliquémosle a la gente qué somos. Somos una organización filantrópica en el más amplio sentido de la palabra, amantes de la humanidad. Los rotarios queremos un mundo mejor, queremos crear y compartir un mundo mejor con todos. Expliquémosles la estructura que tenemos, cómo estamos organizados, que hay una fundación rotaria, que hay una estructura de Rotary International. A propósito, por ahí veo a Martica Ubiría, que manejó tantos años la estructura de Rotary para Latinoamérica. No. Expliquémosles todas estas organizaciones, expliquémosles que estamos en zonas, que estamos organizados en distritos, que estamos organizados en clubes. Contémosles de dónde venimos. Es muy importante que la gente conozca nuestra historia. Es una historia muy hermosa. Es una historia que ha superado 2 guerras mundiales, que ha superado muchas crisis, que tiene una propia inercia social,
una propia inercia existencial que le permite superar todo esto. Expliquémosles qué hemos hecho. Contémosles qué ha hecho el club, concretamente el Club de Palermo. Y obviamente inspírense también contando lo que han hecho otros clubes en el exterior. Expliquémosles para dónde vamos. Expliquémosles nuestras áreas de foco. El por qué lo hacemos. Es muy importante que los rotarios dentro de los clubes entiendan por qué tenemos esa estructura. ¿Por qué necesitamos un presidente, un secretario? ¿Por qué al presidente hay que elegirlo con 2 años de anterioridad? ¿Por qué tiene que asistir a una asamblea distrital? ¿Qué es una conferencia de distrito? Expliquémosles nuestro fundamento en la amistad. Expliquémosle el fundamento de la sinergia, de que unidos somos más, de que unidos podemos más. Expliquémosle la internacionalidad, cómo hay en el mundo hoy casi 1.200.000 rotarios dedicados a servir y dispuestos a aportarle a cada uno de nosotros toda la fuerza de la organización. Capacitémoslos, enseñémosles el cómo se hace algo, cómo se hace ser un buen tesorero, cómo se hace ser un buen presidente, cómo se hace una actividad en la Fundación Rotaria, cómo se trabaja en una coordinación distrital, qué recursos tenemos. Y finalmente, motivémoslos para la acción. Pero motivémoslos para la acción, como decía Luis, visión. El mar, decía Luis Yay en un estupendo discurso, como todos los de él, se mueve noche y día, pero no avanza. No se trata de movernos en uno o en otro sentido, se trata de movernos en una dirección. Se trata de movernos todos en el mismo sentido, en la misma dirección. Si nosotros logramos esto, habremos hecho Rotarios. Porque recuerden, mis amigos, que a Rotary no aportamos lo que tenemos, a Rotary aportamos lo que somos. A ninguno de nosotros le pidieron sus estados financieros para ingresar a la organización. A ninguno de nosotros le pidieron sus reportes bancarios, pero a todos les pidieron su hoja de vida y todos los que estamos aquí presentes, por lo menos, llegamos porque un grupo de amigos creyeron en nosotros, creyeron en que podíamos nosotros aportar a la unidad. Rotary, mis amigos, es una estrategia de realización personal y de satisfacción de la comunidad. Tenemos que mostrarle a estos rotarios dentro del proceso del círculo virtuoso, ayudarles a descubrir qué los motiva. Hay un libro extraordinario que yo no me canso de recomendar, de un psiquiatra judío alemán que se llama, austríaco, perdón, se llama Viktor Frankl. Viktor Frankl estuvo en el campo de concentración de Auschwitz y era psiquiatra de profesión. Siendo psiquiatra, pues hombre, era obvio que sus compañeros internos lo buscaran para obtener consuelo. Y empezaban a contarle sus tragedias y su desespero. Y cuando terminaba Frankl de escucharlo, le decía, oye, ¿por qué no te suicidas? Yo te ayudo. Suicídate, yo te apoyo. Esta confrontación brutal los llevaba a ellos a encontrar razones para vivir. Por eso el título del libro se llama En búsqueda del sentido. Una labor fundamental que tenemos los líderes rotarios, que tienen los presidentes de los clubes, cuando están en este trabajo de la formación de mejores rotarios, es ayudarle a cada rotario a encontrar un sentido para estar en la organización. José Antonio. Perdóname, Roberto. Tengo una pregunta para formularte, perdóname que te corte, pero me interesa de sobremanera preguntarte algo que nos suelen preguntar y lo solemos preguntar nosotros a ustedes, a los líderes. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta cuando te preguntan por qué tiene que crecer Rotary? Perdóname, no te copié, no te entendí. ¿Una pregunta que qué? Cuando te preguntan por qué, y te pregunto a ti, quiero escucharte en ese sentido, queremos saber cuál es tu concepto respecto a esta pregunta. ¿Por qué Rotary tiene que crecer? No, en lo más mínimo. Yo no soy de los que creo en el crecimiento indefinido de los seres vivos. Todos los seres vivos tienen un límite de crecimiento. La ballena más grande pesa 33 toneladas. No hay ninguna ballena con más de 33 toneladas. El árbol más grande es un secuoya que tiene 62 metros de alto.
todos los seres vivos y todas las organizaciones tienen un límite de crecimiento. Lo que pasa es que yo no creo que estemos en el límite de crecimiento. Creo que hay muchas más personas en el mundo dispuestas a servir, dispuestas a unirse a Rotary, que los 1.100.000 que tenemos. Por eso es que yo no menciono nunca el número. Es importante. Mira, ustedes recuerdan a Kid Pampelé. ¿Se acuerdan del que ese fue el que le pegó a Monzón? Si no se acuerdan de Monzón, todos estos viejitos se acuerdan de Susana Jiménez, ¿o no? Ok, bueno. Entonces, Pampelé fue el que le pegó a Monzón, el que le quitó la corona a Monzón. Era un negrito de Palenque, cerca de Cartagena. Y un día le preguntaron, señor Pampelé, ¿usted por qué pelea? Y dice, yo, por la plata. Y le dice, bueno, pero ¿por qué? Y dice, hombre, porque es mucho mejor ser rico que ser pobre. Igual en Rotary, es mucho mejor ser más que ser menos. Claro. Recuerden, claro. Hay una copla española que quiero citar aquí en homenaje a mi querido José Ramón y a mis otros amigos españoles que están escuchando. Llegaron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Tenemos que ser más, tenemos que tener más manos para actuar, tenemos que tener más corazones para amar, tenemos que tener más cabezas para pensar. Entonces, no es que necesitemos crecer, es que tenemos que crecer por una inercia simplemente y porque hay en el mundo muchos más personas que las que tenemos en este momento en la organización. ¿Correcto? Coincido plenamente. Gracias, José Antonio. Si Gracias, José. Bueno. Yo me puedo quedar hablando del círculo virtuoso, pero cambiamos de pregunta. Vamos a No te escuchamos, María Teresa, se te corta. ¿Querés? No tenemos tu sonido, María Teresa. José Antonio, ¿querés seguir hablando del círculo virtuoso? ¿O querés que sigamos con las preguntas? Simplemente estaba explicándoles que un deber nuestro como líderes en Rotary es encontrar los factores de motivación, los resortes que motivan a la gente. Preguntas hasta que yo tome conectividad. Indiscutiblemente, Bien. un resorte, para mí no hay ningún resorte más importante que el éxito. Cuando la persona está triunfando, va para adelante con lo que tenga, va para adelante con lo que llegue. Hay una anécdota muy linda, y es que todos los seres humanos necesitamos motivación. La Madre Teresa de Calcuta, semejante ejemplo de pureza, semejante ejemplo de entrega, semejante ejemplo de desprendimiento social, tenía una aspiración. Y una vez le preguntaron, le dijo, Madre Teresa, ¿usted por qué hace eso de recoger esos muertos en las calles de Calcuta? ¿Por qué carga en sus propios brazos a esos bebés leprosos que abundan en esa región? Y le decía, porque tengo una aspiración. Y su aspiración era salvar el alma. Poquita aspiración realmente. Una meta grande, una meta que nos va a quedar grande a muchos de nosotros, pero realmente esa era la aspiración de la Madre Teresa de Calcuta. Todos tenemos una aspiración. Todos. Descubrámosle cuál es y démosle la oportunidad de que lo consiga. Perfecto. ¿Hay por favor, algún miembro de la coordinación que quiera realizar una pregunta a nuestro maravilloso orador? Por favor, que nos diga quién sigue entre ellos. Luis Enrique. Por acá estoy. Vamos, Luis. Hola, buenas Luis. tardes. Quiero saludar a la presidenta, a los directores que están presentes y, por supuesto, a nuestro magnífico invitado. Leyendo su libro de Tiempo Presente, que es una gran recopilación de pensamientos de José Antonio, bueno, hay una parte inicial donde Joaquín Mejía, con mucho cariño, le dice que hace muchos años que es un alborotador del gallinero. Y entonces me pareció una imagen muy, muy simpática y que refleja una manera de cómo se ejercen algunos liderazgos. Entonces la pregunta es si en Rotary fomentamos la diversidad como un valor fundamental. ¿En Rotary existe tolerancia hacia la discrepancia, hacia los líderes que son más díscolos o que son de repente incómodos?
¿Qué me puedes decir de eso, José Antonio? Muy buena pregunta, mi querido Luis Enrique. Sí, la verdad es que la prudencia no es una de las virtudes que me acompañan. Yo creo que la prudencia, la modestia y la castidad son virtudes que están más bien intactas dentro de mí. No así la franqueza. Creo que la franqueza sí es una virtud, es una de mis escasas virtudes cardinales, pero de pronto también ha sido el ingrediente básico de mis numerosos pecados capitales y de mis fracasos electorales. Recuerdo que una vez en uno de los momentos finales de una elección para presidente, que estábamos ya en la recta final, 2 candidatos, me preguntaron que qué haría yo drástico en materia del aumento del número de socios, porque el número ha sido la obsesión de Rotary, a mí eso me repugna. A mí las obsesiones por el número me repugnan. 1 millón de ciegos nunca podrán ver, enseñaba Heráclito. Un error repetido 1 millón de veces seguirá siendo un error. Entonces a mí el número nunca ha sido un factor predominante. Y entonces les dije que lo que yo haría, lo dije de todo corazón, que no admitirían ni un socio nuevo en los primeros 6 meses, en el primer semestre rotario. Cuando yo dije eso, los miembros del jurado, del comité, se miraron unos a otros. Y alguno me preguntó, ¿pero cómo así? ¿Frenarías a Rotary? Y le digo, no, frenaría a Rotary, no, al contrario, impulsaría a Rotary. Frenaría el ingreso de socios y me dedicaría a hacer rotarios a los socios de los clubes. Y ahí fue donde planteé el tema del círculo virtuoso. Esa franqueza siempre ha sido difícil. Sin embargo, yo creo que sí hay castigo para los rotarios que discrepan. Y tenemos ejemplos muy claros. Ustedes, en cada uno en sus países, ha visto hombres y mujeres que tratan de sobresalir diciendo las verdades que le incomodan a muchas personas. Y esas personas, pues hombre, necesariamente, pues si no te frenan, por lo menos no te apoyan. Si no te frenan, por lo menos no te impulsan. Y eso es la verdad, y hay que decirla. Pero no nos preocupemos por eso. Una organización fundada en el consenso permanente no tiene mucho tiempo de vigencia. Y nosotros ya llevamos muchos años. No le tengamos miedo al disenso. No le tengamos miedo. El desacuerdo incita a la revisión y al mejoramiento, más que la sola autocrítica que suele ser complaciente. Yo me voy a referir a eso más adelante, porque sé que alguien me va a preguntar, porque ya me mandó un chat diciéndome que me iba a preguntar sobre qué viene después de polio. Y me voy a referir a eso. Me voy a referir a que tenemos que enseñarle a la gente a discrepar, que tenemos que enseñarle a la gente a disentir. Gracias, Luis Enrique. Gracias. Magnífico. Y la pregunta entonces es, José Antonio, ¿qué viene después de polio? Hambre. Polio es lo más grande que hemos hecho. Yo pienso que si Rotary no hubiera hecho nada más que la campaña de polio, estaría justificada la existencia. Hemos tenido errores. Un error que tuvimos y que cometimos, y lo digo cometimos porque lo hicimos en plural, mi querido Carlos Esperón y yo, fue creer que para el 2005, para el centenario de Rotary, íbamos a tener erradicada la polio en el mundo. Nos equivocamos en eso y fue un camino de frustración. Nos equivocamos cuando le entregamos las banderas de polio a la Fundación Bill y Melinda Gates. Hoy en día, nuestra participación de ser los grandes promotores de polio, hemos pasado a ser colaboradores de la Fundación Bill y Melinda Gates. Con relación a la erradicación de África, que seguramente ya todos ustedes están enterados, la Organización Mundial de la Salud certificó África como continente libre de polio. Fue un éxito extraordinario. Y no mencionaron, óigame bien, no mencionaron a Rotary. Es una vergüenza, es una tristeza. Lo que pasa es que uno tiene que cacarear el huevo como las gallinas, mis amigos. Nadie lo va a cacarear por nosotros. Nos corresponde a los rotarios cacarear el tema de la polio y decirle al mundo que si la polio se está erradicando es porque rotarios tuvieron la iniciativa hace muchos años de impulsar la vacuna del doctor Sabin y de iniciar la gestión. Ciertamente que hemos contado con el apoyo de muchos gobiernos, hemos contado con el apoyo de muchas organizaciones, hemos contado con el apoyo financiero del señor Gates y de la señora Melinda, hemos contado con todo esto,
pero realmente es una iniciativa de Rotary y debemos estar profundamente orgullosos. Pero resulta que los jóvenes de Rotary no conocen polio. Miren ustedes en sus propios clubes cuántos han oído mencionar, cuántos han conocido un caso de polio. Argentina fue de los primeros países que en Latinoamérica erradicaron la polio. La gente menor de 45, 50 años no conoció ningún solo caso de poliomielitis. Entonces, tenemos que explicarles a ellos la importancia de esa labor y que entiendan que erradicar una enfermedad en el mundo no es cualquier cosa. Pero lo que decía que me iba a referir es a la pregunta, ¿qué viene después de polio? Ya como dice la campaña, estamos a esto, ya solamente tenemos en Pakistán y ya completamos creo que 3 o 4 meses sin ningún caso de polio, que es una maravilla. Estamos muy cerca de lograr la erradicación total. Hombre, ¿qué viene después? El Consejo de Legislación de Chicago del 2013 prohibió, explícitamente prohibió que Rotary iniciara otra campaña mundial hasta tanto no estuviera completamente erradicada la polio. Yo no estuve de acuerdo con eso, pero bueno, mayorías son mayorías y un error repetido 1.000.000 de veces sigue siendo un error, pero se impone dentro de las estructuras democráticas. Yo tengo una propuesta que también, curiosamente, surgió en Chile, en Santiago, en una conferencia cuatridistrital, cuando era presidente de Rotary, mi querido Glenn Estes, o nuestro querido amigo Glenn Estes, y estábamos en el BOAR, Esperón y yo. Y es una propuesta que se llama la propuesta educativa. ¿Por qué? Porque cualquiera que sea el nivel de desarrollo y de cultura de un país, necesitamos aprender a vivir en comunidad. Saber vivir no es cuestión de ser rico o de ser pobre, de ser inteligente o no. Es simplemente cuestión de saber vivir en la comunidad. Y para eso hay que desarrollar unas habilidades especiales. En Rotary hemos limitado nuestra docencia al mundo rotario, endogámico, en el cual mundo ya es de por sí un mundo mejor. El nuestro es un mundo de privilegiados y de privilegios. Debemos orientar nuestro esfuerzo a educar al hombre y a la mujer común, en orden a lograr que tengan plena conciencia de sus derechos y deberes como personas y como ciudadanos. Hay que ir a la causa de los problemas, pero aquí diferenciamos entre alfabetizar y educar. Alfabetizar es enseñar a leer y escribir, y esto se está logrando rápidamente en el mundo, a unas velocidades increíbles. Yo estoy hablando de educar para la vida, de educar a la gente para que aprenda a vivir. Hay un graffiti que existe todavía en Río de Janeiro, cuando uno va entrando a la ciudad en una cancha de fútbol, dice: contra el hambre, arroz y frijoles; contra la pobreza, educación para todos. Miren ustedes qué lema más profundo y más serio. Contra el hambre, arroz y frijoles; contra la pobreza, educación para todos. Otra. Precioso. Bien. Precioso, José. ¿Perdóname? No, María. que excelente, excelente, José Antonio. Ok, déjame termino algo que a mí me parece que es ¿Cómo no? de la propuesta educativa. Tenemos que enseñarle al mundo, no a los rotarios, al mundo, que el epicentro es el hombre mismo, pero no el hombre que tiene, que carece, y no el hombre que es. No importa si el hombre es rico o es pobre, él es el epicentro del mundo. La concentración urbana de nuestra población, un problema que nos está agobiando. Más del 75 de cada 100 personas habitan en las ciudades, en donde resulta para el hombre contemporáneo más importante ser que tener. Y ser implica educación. Ayudar al hombre a ser es ayudar a perfeccionarlo. Y para ayudar al hombre a ser tenemos que enseñarle fundamentalmente a disentir. Tenemos que enseñarles que sentir distinto no nos convierte en enemigos. Ahora en Netflix están pasando la guerra de Troya y me viene muy a cuento esto, porque los hombres no peleamos por la diferencia de las ideas, sino por la concurrencia de los apetitos. Nosotros no peleamos por querer dos, por creer diferente. Nosotros peleamos por cuando dos queremos lo mismo o a la misma. Y pregúntele a Paris y a Menelao en Troya cómo se agarraron de las mechas por la bellísima Helena. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr.
enseñarle a la gente a disentir, enseñarles a discrepar, enseñarles a que manejemos las diferencias racionalmente. La diferencia entre un ser humano y un sapo, ¿sí?, no es visible con microscopios, es visible cuando hablamos del espíritu y del libre albedrío, de esa capacidad que tenemos los seres humanos para decidir a nuestra propia conveniencia y a nuestro propio criterio. Cuando nosotros aprendemos a usar la parte racional y aprendemos a argumentar racionalmente para el manejo de las discrepancias. Cuando le enseñemos a la humanidad a compartir, que compartir no es dar lo que me sobra, compartir es permitir que otro se beneficie de lo que yo soy, no de lo que yo tengo. Compartir es permitir que otros se beneficien de lo que yo sé, de lo que yo puedo dar, de lo que yo puedo hacer por la humanidad. Y cuando les enseñamos también a ser solidarios, la solidaridad no es solamente con el que sufre, la solidaridad también es con el que triunfa. Solidaridad es evitar la envidia, solidaridad es hacer que cada uno sienta que realizándose se acerca a su destino divino. Celia Yey alguna vez dijo, si educas a un hombre, educas a un ciudadano, si educas a una mujer, educas a una familia. Y yo complemento, si educas a un maestro, educas a una comunidad. Enfoquémonos en los maestros. Enseñémosles pues entonces a discrepar, a disentir, a argumentar, a compartir, a ser solidarios. Esta es la propuesta educativa en donde yo creo que tenemos que estar los rotarios en el mundo entero, una vez terminada la campaña del apoyo. Adelante con otra pregunta. Gracias, José Antonio. Le vamos a dar la palabra para que haga la pregunta Omar Dionisio Rausi. Omar, te escuchamos. Habilita el micrófono. Sí, buenas noches, señora presidenta, buenas noches, autoridades, buenas noches, José Antonio. Mira, hablando de cuestiones post, ¿no? Post Polio Plus, y mi mente va en la pandemia actual. ¿Cómo pensás vos que podemos enfrentar la pandemia y cómo podemos enfrentar la post-pandemia dentro de Rotary? ¿Qué elaborarías tú para que nosotros podamos llegar a transmitir en nuestros clubes, a nuestros amigos? ¿De qué forma podemos enfrentar la situación actual y la que nos va a venir dentro de un año, si Dios quiere, vacuna por medio? Pues bueno, la primera parte es cómo podemos hacerlo actualmente y discrepando del señor Bolsonaro y de mi amigo Trump. Hombre, yo creo que es esto una cosa, ¿sí? Cuidándonos nosotros mismos y guardándonos en la casa, manteniendo el aislamiento, no el aislamiento social, como han querido decir, el aislamiento físico. A eso yo no sé más de eso porque hay tanta desinformación, tanta mala leche en todo esto de la pandemia que ya decir cosas diferentes me parece un absurdo. Yo ya llegué a la conclusión de que lo único que tengo que hacer es cuidarme yo mismo y proteger a las personas que están a mi lado. En cuanto al futuro, predecir el futuro siempre ha sido una necesidad y siempre hemos fracasado en el futuro. Yo recuerdo la historia famosa de la Royal Society de Londres de Lord Kelvin, uno de los grandes científicos de la época, cuando le hablaron de un medio de locomoción tirado por vapor. Y dijo, un hombre que se desplace a más de 50 kilómetros por hora se desintegra. Esa fue la posición de un gran físico, uno de los grandes maestros de la física en ese momento. El fin del mundo de los mayas, todas las predicciones que se hacen sobre el futuro me parece que son irrelevantes. Es muy difícil predecir el futuro. El futuro se crea, el futuro se construye día a día. Es el resultado de nuestros sueños, de nuestras acciones y de nuestras omisiones. Ojo con esto. Ojo con esto. Dentro de nuestra estructura cultural occidental, hemos aprendido a responder por nuestras acciones y hemos aprendido que el mundo se hace a través de nuestras acciones, pero poca o ninguna conciencia creamos y tenemos sobre el efecto de nuestras omisiones. Y a veces dejar de hacer es absolutamente funesto. Entonces, mis amigos, eso es realmente el futuro. En cuanto a lo de Rotary concretamente, yo pienso que esta nueva realidad que estamos viviendo, el número no será importante, lo cual me alegra infinitamente. Para una reunión virtual
pueden ser 50, 100, 200, 1000, 5000 y va a llegar el mensaje. El número no va a ser lo importante. Y realmente tendremos nuevos protocolos en las reuniones rotarias. El saludo a la bandera seguirá haciéndose. Seguiremos seguramente tocando la campana, pero ya habrán nuevos protocolos. Y tenemos que rescatar, definitivamente rescatar la amistad y el contacto físico. El placer de abrazarnos los unos a los otros. El placer de sentirnos cerca. Les recomiendo una novela que se llama Némesis. Ustedes recuerdan, Némesis es la diosa de la venganza dentro de los griegos. Es una novela de Philip Roth, escrita en 1944, y el tema central de la novela es la gran explosión del polio en 1944. Se la recomiendo, porque vamos a vivir en esa novela, a recrear en esa novela las cosas que están sucediendo actualmente. Es impresionante. Un punto que necesariamente tendrá que cambiar también es un cambio de estrategia. La estrategia no puede seguir siendo ser más, ni ser mejores, ni cosas por el estilo. Adriana de la Fuente, nuestra querida paz gobernadora mexicana, una mujer hermosísima que no sé si es mucho mejor verla que oírla, decía un ejemplo que me pareció fascinante. Contaba ella que algún día había un ciego pidiendo limosna en una esquina en la calle Reforma en México. Y la gente pasaba y alguno que otro le tiraba una moneda. De pronto una persona paró y le dijo, permítame, le voy a hacer un cambio. Y cogió el aviso que él tenía que decía, soy ciego, ayúdeme, no sé qué. Lo volteó y le puso, estamos en primavera y no puedo ver las flores. Ayúdeme. Y la gente pasaba y le echaba, y le echaba, y le echaba, y le echaba monedas. Hubo un cambio de estrategia. Nosotros tenemos que cambiar la estrategia. No le vamos a decir a la gente, únase a Rotary, sino ayude a Rotary, ayude a los rotarios a construir un mundo mejor. Yo pienso que esto es fundamental. Rotary es un mundo en miniatura, decía Paul Harris. Con uno, como todas sus cosas, era un hombre de grandes verdades. Y nosotros no podemos evadir esa realidad. Estamos padeciendo, tú decías que durante un año, un par de años más, ojalá sea así, yo pienso que la recuperación va a ser mucho más larga, va a ser muy difícil que nosotros nos escapemos de esa realidad. Tenemos una crisis económica, una crisis social, derivada de un 20% de desempleo. Estamos con unas cifras de desempleo prácticamente superiores a la posguerra. Entonces, mis amigos, no es fácil pensar en el futuro de Rotary. Tenemos que deducirlo. Tenemos que trabajar, tenemos que hacerlo y tenemos que tener metas realistas. Esto es clave. El realismo de la meta es fundamental. No podemos pedirle a nuestros presidentes y a nuestros gobernadores que sigan creciendo a Rotary indefinidamente. Ahí le hallo la razón a quien me decía si Rotary, ¿por qué tiene que seguir creciendo? Fontanella tiene razón. Mi paisano y premio Nobel de Literatura, don Gabriel García Márquez, tiene un cuento fantástico que se llama En este pueblo va a pasar algo, que es una forma de predecir el futuro. Cuenta García Márquez que un día llegó el niño a la tienda a comprar el... ¿Tú has oído decir que aquí va a pasar algo en este pueblo? Y el niño le dijo, no, no señor, ¿por qué? Yo no sé. Y ese niño llegó a su casa y le preguntó a su mamá, mamá, me preguntaron que aquí va a pasar algo en este pueblo. ¿Sabes algo? Y la mamá no sabía. La mamá llamó a la vecina y le preguntó, y empezaron todos a preguntarse, y todos se asustaron, y todos se convencieron de que en ese pueblo iba a pasar algo, y abandonaron el pueblo. Y esa tarde, con el pueblo abandonado, llegaron y lo asaltaron, lo robaron y lo incendiaron. Eso es crear futuro con base en las expectativas. En este pueblo va a pasar algo. Pero el futuro, maestros y queridos comandantes y amigos, solamente nos ofrece dos opciones. O lo hacemos o lo padecemos. Los invito a que construyamos el futuro con acción y visión, de acuerdo con ese lema maravilloso de nuestro querido e inolvidable Luis Vicente Guiay. Gracias, José Antonio. Recién escuché, antes de darle la palabra a Julián, te escuché hablar de la manera en que se traduce el mensaje,
pero recuerdo una plática que vos diste en Monterrey, México, donde hablaste de la publicidad endogámica, haciendo también una diferencia entre el mensaje, la imagen y la identidad, y hablabas de vestirnos de jardineros, los rotarios. Sos muy disruptivo, tenés contrapuntos, y me gustaría que expreses este tema. Bueno, ese fue un tema de un seminario de 2 días, ¿no? Yo trataré de hacer una síntesis de mi planteamiento. Al yo hablar de publicidad endogámica, me refiero a que los rotarios somos especialistas en hacer publicidad entre nosotros mismos. Las relaciones endogámicas, como todos ustedes saben, son relaciones que se producen dentro de un grupo o de una familia o un grupo reducido de personas. Esas relaciones endogámicas necesariamente no tienen efecto. Si nosotros gastamos el dinero de Rotary, y miren ustedes lo curioso, cuando vamos a una convención mundial, encontramos dentro del centro de convenciones, dentro del hotel, pancartas, avisos, cosas bellísimas, y de pronto en la calle uno que otro banner diciendo Rotary International. ¿Qué significa eso para el común de la gente? Nada. Ver una rueda dentada puede significar una ferretería, ver una rueda dentada puede significar cualquier cosa. Solamente tiene sentido para nosotros. Cuando vemos el aviso nos sentimos orgullosos de ser rotarios. Esa es la propaganda endogámica que yo llamo. No hay un mensaje. Y eso es una falla muy grande en publicidad. Aquí hay amigos que yo sé que se dedican a ese negocio de la publicidad y me están entendiendo y podrán estar de acuerdo o no de acuerdo conmigo. Pero para poder tener una imagen, primero que todo hay que tener una identidad. Yo no puedo proyectar una imagen si no tengo una identidad. El mito de la caverna de Platón nos narra precisamente eso, de que están los hombres en el fondo de una caverna calentándose con la fogata y afuera se refleja la sombra de ello. Eso es la imagen, la sombra de lo que nosotros somos. Nosotros no proyectamos la imagen de lo que nosotros queremos ser. Nosotros proyectamos la imagen de lo que realmente somos. Entonces, tenemos que configurar una identidad y lamentablemente nuestra identidad es confusa. Algunas personas nos identifican con una entidad de beneficencia, otros nos identifican con una entidad elitista, un poco de señores oligarcas que se reúnen a comer bien un día a la semana y a repartir ¿cómo se dice?, los mendrugos entre los pobres de la ciudad. No tenemos una identidad y en eso no hemos trabajado. Tenemos que luchar por tener una identidad. Hoy en día, a raíz de polio, nos podrían identificar como una entidad dedicada a los servicios de salud. Si hacemos la propuesta educativa, nos identificaríamos con una entidad. Nosotros necesitamos crear una identidad filantrópica. Lo decía al principio de esta reunión. Amor a la humanidad. Pilos, tropos. Tenemos que tener una identidad. Cuando tenemos una identidad, necesitamos un mensaje. Y resulta que el mensaje nos lo cambian cada año. Rotary conecta al mundo, dijo Maloney. Rotary brinda oportunidades, dice Holger. Rotary muestra el camino. Crezcamos con acción y visión. ¿Cómo es otro lema fantástico que fue el del presidente Luis Yay? Creemos conciencia y tomemos acción. Esos son mensajes. Y son mensajes estupendos. Pero no veo la razón por la cual nosotros tengamos que cambiarlo cada año. Tenemos que tener un mensaje. Y lo otro es el símbolo. Entonces ya tenemos 3 componentes: identidad, imagen y símbolo. Ustedes conocen un símbolo más hermoso y más simple que la cruz. Un símbolo más hermoso y más simple que la estrella de los judíos. Un símbolo más hermoso y más simple que la media luna musulmana. ¿A quién se le ocurriría cambiar el símbolo? Ni siquiera los budistas, cuyo símbolo es una esvástica. Creo que tengo por ahí unos símbolos. Búscamelos a ver. Estoy hablándole con un joven que me está... Mira, devuélvete. Símbolos. Para compartirles en pantalla. Ah, cierto que no puedo compartir en pantalla. Pero piensen, ahí están. Esos son.
piensen ustedes, a veces los comparto. ¿Los llegó? ¿Qué número es? 41. Al final. Ahí se ve, ¿eh? Ya. Ok. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, perfecto. Ok. Miren ustedes la esvástica nazi. El Chin y el Shan. Son símbolos milenarios, pero milenarios. Miren las 7 velas de los hebreos. ¿No? Miren la esvástica budista. Ni siquiera la cambiaron cuando fue tomada como símbolo del nazismo. Ni siquiera se les ocurrió a los budistas, el movimiento más pacifista del mundo, cambiarla cuando fue apropiada por Hitler para el movimiento nazi. Salte ya de allí. En cambio, nuestro símbolo ha cambiado. Nuestro símbolo ha cambiado. El otro día alguien me hacía la cuenta 32 veces en 120 años. Ha cambiado el color, ha cambiado el número de tal. Bueno, finalmente cuando creíamos tener un símbolo realmente universal, que era la rueda dentada azul con amarillo, nos la cambiaron toda. Y fuera de eso, inventamos un símbolo para cada cosa. Rotaract tiene un símbolo, Interact tiene un símbolo. Cualquiera hace cualquier cosa en Rotary y lo primero que se le ocurre es crear un símbolo que simplemente va a llevar a la confusión. Eso en deterioro de nuestra imagen. Eso más o menos es la síntesis del planteamiento de lo de Monterrey, María T. Sí es. Muchísimas gracias. Julián Ortiz, asistente de la coordinación, te va a hacer una pregunta. Julián, habilita el micrófono, por favor. Gracias, María Teresa. Muy buenas noches, queridos amigos. Soy Julián Ortiz del Distrito 4845, Ciudad del Este, Paraguay, a quien tuvimos la oportunidad de recibir a José Antonio Salazar aquí en nuestra ciudad, posterior a una conferencia en el 2015, creo que. José Antonio, no sabes cómo me alegra escucharte hablar del crecimiento y de los emblemas y la imagen pública de Rotary. Por fin creo que coincido con unas personas en ese sentido. Y quiero hacerte una pregunta que le hice a funcionarios actuales de Rotary, funcionarios futuros y a vos en tu condición de funcionario. ¿Qué pensás vos o cómo se dará la incorporación efectiva de los rotaractianos a Rotary conforme a lo resuelto en el Consejo de Legislación 2019, para que eso no sea una declamación más en Rotary? Gracias, José Antonio. Ha sido un placer contactar contigo. Con mucho gusto. Mira, la verdad es que esos son modas, porque la juventud siempre ha estado en el horizonte rotario, ha estado en el radar, como dicen los muchachos, como dicen ellos mismos. La juventud siempre ha estado en el radar de Rotary, con Interact, con Rotaract, con los Mineract, con este tipo de cosas. Se han cometido muchos errores y para mí esto que acaban de hacer es uno más. Rotary no es el futuro, Rotaract no es el futuro de Rotary. Rotaract es un movimiento que tiene su propia identidad, que tiene su propia membresía, que tiene su propia estructura. No tenemos por qué considerarlos como rotarios chiquitos, ni considerarlos como que van a ser rotarios en el futuro. Ellos tienen su propia meta, ellos tienen su propio sistema y tienen su propia visión. Rotaract, su misión es formar líderes juveniles. Los movimientos Rotaract se hizo para darle campo y para darle espacio a los líderes juveniles dentro de la organización. Ellos están incorporados a la organización. Yo no entendería tu pregunta como ¿cómo haremos para que se incorporen finalmente? No, están incorporados en la organización. Lo que nosotros tenemos que mirar es cómo lograr que preserven su propia identidad. Y por ejemplo, eso de quitar el límite a los rotaractianos me parece un error, ¿no? Eso es volverlos a todos Peter Panes, pues, niñitos, ¿no? Grandes. Las mujeres nunca tuvieron límite en Rotaract porque muy pocas cumplen 35, pero la verdad es que, o 30 era el límite anterior. Ellos, hemos distorsionado eso. Para mí esto que se hizo con Rotaract fue una moda que impuso Barry Rising
y que hizo que se distorsionara completamente el movimiento rotaractiano. Hay que esperar qué va a suceder. No sé qué vaya a suceder. Ahorita pues todos estamos en statu quo. Esto de la pandemia nos frenó todas las cosas, pero yo sí tengo muchas dudas. Una de las grandes experiencias que tuve yo en Rotary siendo director fue que me invitaron a un ERAUP. ERAUP es que se llama Encuentro Rotaractiano de Argentina, Uruguay y Paraguay, exactamente. Que se hizo, no me acuerdo en dónde, en Argentina. Fue una experiencia fascinante ver yo más de 400 o 500 jóvenes trabajando en la forma como lo hacían y además festejando como lo hacían. Todas las noches eran unas rumbas envidiables, ¿sí? Pero a las 8 en punto de la mañana estaban empezando las reuniones y se trabajaba todo el día. Eso fue una parte de la experiencia. La otra parte de la experiencia fue ver cómo sus reuniones no eran conceptuales, sino eran informes de gestión realmente. Cada uno decía, mi club hace esto, mi club hizo esto, mi club hará esto. Era un informe de gestión. No era el por qué, ni el para qué, ni el cómo, que a veces nos enredamos la vida los rotarios en eso. Era todo una cosa de actividad. Pero ¿saben qué fue lo más impresionante? Se hizo una encuesta al final donde le preguntábamos, ¿te unirías a Rotary? En esa época tenían que retirarse obligatoriamente a los 30 años. Solamente un 17% de los asistentes dijo que sí se reuniría a Rotary. Y atérrense, de ese 17%, solamente, si no recuerdo mal, era como un 4 o un 5% que decían que se unirían a su propio club. Los otros decían que o formarían otro club o se irían a un club diferente donde habían estado. ¿Por qué? Porque se habían sentido explotados, porque se habían sentido tratados como los niños menores, como los que hacían el trabajo sucio, como la mano de obra barata que tenían los clubes rotarios. Esa es una visión que nosotros tenemos que compartir. Pero hay algo muy importante en esto. Yo les decía hace un rato que veo en esta pantalla mucha juventud acumulada. Nos preocupamos de los jóvenes y queremos atraer jóvenes. Pero ¿qué estamos haciendo para retener a los mayores en Rotary? ¿Qué estamos haciendo para retener a los viejitos, como dicen? No tenemos ningún privilegio. Cuando nosotros vamos a una convención mundial, hombre, los donantes mayores tenemos unos sitios especiales para hacernos. Los directores tenemos unos sitios especiales para hacernos. Los paz gobernadores tenemos unos sitios especiales para hacernos. Pero los adultos mayores en Rotary, ¿cuál es el privilegio que tienen? No tienen ningún privilegio. El único privilegio que teníamos era la exoneración a la asistencia de los veteranos activos. Y desapareció primero la calidad de veteranos activos y ahora prácticamente la obligación de asistir. Entonces, tenemos que hacerlo. No se trata de prolongar los achaques de la vejez, se trata de prolongar la juventud. Pero prolonguémosle la juventud a la gente dándole facilidades. Tengamos estrategias. Mis amigos, una amiga muy querida decía una vez lamentándose, decía, qué distinto fuera el mundo si los muchachos supieran y los viejitos pudieran. Piensen en eso. El mundo sería realmente diferente. Hagamos que los viejitos puedan. Démosles facilidades, démosles privilegios, démosles recursos. Exonerémoslos de la asistencia, exonerémoslos del pago. Mire, un fenómeno muy complicado y que existe en todos nuestros países son los pensionados. Gente que tenía sus empresas o que eran altos ejecutivos de organizaciones y que la empresa les pagaba los gastos relacionados con Rotary, les pagaba la asistencia a la Convención Mundial, les pagaba no sé qué, sí sé qué. Cuando se pensionan, quedan reducidos a una pensión, quedan reducidos a un monto fijo mensual, que tienen que dosificar, que tienen que racionalizar. Démosles un tratamiento especial, démosles un descuento. Que la asistencia a la Convención Mundial de las personas mayores de tantos años, con tantos años en Rotary, les cueste un 20%. Démosles privilegios, atendámoslos, hagamos que ellos sientan ese beneficio. A propósito, hay un cuento que me contaron en estos días buenísimo que dice que hay dos cosas evidentes con la edad. Uno, se vuelve uno más observador, más sabio. Y la segunda, se me olvidó. Entonces, mis amigos, eso es. Magnífico.
Creo que Carlos Esperoni tenía una pregunta, María Teresa, ¿puede ser? Me muero del susto. Me muero del susto porque el Carlos me conoce todas mis debilidades. No, Carlitos, mi querido ¿estás José por ahí? Antonio. ¿Qué problema de conectividad? Ahí Dale, Carlos. está. Ahí estoy, sí, ahí estoy. Ahí. No, mi querido José Creo que estás Antonio. muerto del susto. Además, Carlos Esperoni, para hacer la pregunta. ¿Puedo hablar? Así es, Carlos. Bueno, no, le quiero decir a José Antonio que no tenga temores porque somos viejos compinches de épocas gloriosas, como las que hemos vivido en ese board, donde tanto él como yo, y creo que él va a estar de acuerdo, nos sentíamos como sudamericanos, pero como sapos de otro pozo, como dice el gaucho. Porque realmente ninguno de los dos fuimos cortos de ánimo ni de palabra como para decir lo que pensábamos, pero verdaderamente hay toda una organización que supera a muchos y en definitiva es la que lleva adelante el Rotary. Pero yo no quiero hablar de eso porque tendríamos que hablar mucho y no tengo problema tampoco en hacerlo porque ustedes saben bien cómo yo pienso y las cosas que digo finalmente, ¿no? Pero coincido con José Antonio en que el aumento de socios debe ser una consecuencia y no salir a enlazarlos como si tuviéramos que hacer un arreo de vacunos. Pero mi deformación profesional como contador me hace preguntar a mentes ilustres como están en esta reunión, ¿cómo haremos para aumentar socios con clubes que tienen menos de 20 socios, mayoritariamente en cada distrito? Les puedo decir, tengo por acá alguna cifra. En mi distrito, vamos a empezar por ahí, 104 socios sobre 121 tienen menos de 20 socios. En el 48-95, Capital Federal y Norte, sobre 94 clubes, tenemos 67 clubes con menos de 20 socios. Por citar dos casos, pero esto se repite en todos, ¿no? Entonces, ¿cómo destrabamos este carro empantanado? Porque tenemos clubes con menos de 20 socios, pero además que son socios añosos en la mayoría, edad promedio 70 años, y la solución creemos que es salir a ofrecer el modelo de ese club o tratar de que nazcan clubes nuevos de gente joven, no rotaractianos, gente joven de 40, 50 años, aparte de los rotaractianos que puedan ser la de ellos, porque tampoco creo que es una posibilidad que un joven de 30, 35 años encaje en un club con edad promedio de 70. Y si no, remitámonos a los hechos. Entran jóvenes a los clubes y como entran se van. Y yo creo que si nosotros no logramos que se cumpla ese círculo virtuoso y tener clubes como eran los que a nosotros nos recibieron hace 30 o 40 años, pues muy mal nos va a ir. La 3, la 35. Y en la Argentina, puedo hablar de la Argentina solamente, nosotros estamos en una situación casi terminal de clubes que tienen 20 o 15 socios listados, pero que se reúnen la mitad. Eso lo sabemos todos. Un club de 10, 11 socios, se reúnen 8, se reúnen 4. ¿Qué imagen damos en la comunidad nosotros? Pues yo tengo una terrible preocupación con respecto a esto. Sé todo lo que está trabajando en la coordinación para tratar de tonificar esto
y que esto crezca. Pero crecer 10 o 20 socios en un distrito no es crecer ante la situación dramática, que no es otra, dramática, que tenemos en muchos casos. Estamos más cerca de la desaparición que del crecimiento. Así Carlos, Perdón. Carlitos querido, ¿cuál es la pregunta que ibas a hacer, hermano? Bueno, la pregunta es cuál es el camino ante bueno. clubes. ¿Cuál es la vía? Yo le estoy preguntando a José Antonio. ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es la vía que él piensa para convertir el círculo, para lograr el círculo virtuoso, que yo creo que sí debemos tenerlo, ante una materia prima como es la que tenemos, de todos estos clubes, que muy buena gente todos, con grandes antecedentes, pero que no pueden dar ejemplo en la comunidad. Cuando se reúnen 6, 7, 8 en el rincón de un restaurante, porque muchos ni casa propia tienen, y allá van con la campana, y se paran, y tocan la campana, y dicen un discurso, mientras otros están comiendo a 10 o 15 metros. Entonces realmente, yo quiero ser dramático para que asumamos que esto es una realidad y que en el transcurso del tiempo no estamos creciendo con índices importantes de crecimiento. Estamos en muchos casos apenas manteniéndonos, pero cada año nos ponemos más viejos, cada año viven menos y en consecuencia, ¿cuál es el camino, José Antonio? Perfecto, Carlos, muchas gracias. Primero, muchas gracias por creer que yo te puedo dar la solución. Y segundo, gracias por tu intervención, que es muy clara, muy lúcida y es muy coherente con lo que siempre has dicho y siempre has pensado. Los aquí presentes, casi todos, estábamos en Rotary cuando la meta era llegar al 1.000.000 de socios. Cuando queríamos tener el famoso 1.000.000 de amigos de que hablaba el cantautor argentino. ¿Se acuerdan? Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así muy juntos poder cantar. Ahora estamos viviendo esa misma meta, pero al revés, evitando llegar al 1.000.000 de socios. Estamos decreciendo realmente. Esa es la verdad verdadera. Estamos decreciendo. Pero ante esta situación, mis queridos amigos, yo creo que tenemos que plantearnos varias cosas. Primero, Darwin, en su famosa teoría de las especies, nos enseñó que las especies que sobreviven no son las más inteligentes, no son las más fuertes, no son las más listas, son las que se saben adaptar a los tiempos, son las que se saben adaptar a los cambios. Tenemos que adaptarnos al tiempo que estamos viviendo. Los líderes que necesitamos ya no son los líderes dogmáticos, fuertes, pragmáticos que teníamos antes. Ahora necesitamos líderes imaginativos que sean capaces de improvisar. Tenemos que aprender a olvidarnos del número. Esa maldición del número para mí es enfermiza. Ya les decía hace un rato que 1.000.000 de ciegos juntos nunca podrán ver. No podemos seguir midiendo a los clubes por el número de socios. No podemos seguir midiendo a los clubes por el monto de sus aportes a la Fundación Rotaria. Tenemos que medirlos por el impacto que tienen en la comunidad. Lo importante no es cuántos socios son, sino qué hacen esos socios, quiénes son esos socios y cómo logran impactar a la comunidad. Hay clubes muy pequeños, en comunidades pequeñas, que tienen unos trabajos absolutamente espectaculares, mucho más que clubes muy grandes en ciudades como Buenos Aires o Bogotá, en donde su gestión pasa completamente desapercibida. Tenemos que mirar eso. El otro punto es que no me preocupa mucho la pérdida de socios, mis amigos. Había un gobernador nicaragüense, un doctor Jarquín, me acabo de acordarlo, Ricardo Jarquín, que decía que Rotary es como un árbol que tiene raíces, troncos, ramas, hojas, flores, frutos, ¿no? Las raíces son toda su filosofía, sus conceptos, el tronco son los clubes rotarios y la fundación, las ramas son las organizaciones, los comités, las hojas, las flores y los frutos. Pero ese árbol necesita podas, porque hay clubes a los que les sobra un socio.
Ojo, mis amigos. Ojo con lo que les estoy diciendo. Clubes a los que les sobra un socio. Son personas que no permiten el crecimiento de Rotary. Son personas que entorpecen y muchas veces, lamentablemente, son queridos colegas nuestros para gobernadores, que se les olvida que fueron gobernadores por un año y quieren seguir teniendo figuración y preponderancia dentro del club. Tenemos, mis amigos, no podemos temer. La meta no es ser más, la meta es ser mejores. Por eso a mí no me angustia que estemos perdiendo socios. A mí no me preocupa que volvamos a hacer menos de 1 millón, si con esa gente logramos hacer más y mejores obras. Si podemos, si somos más y mejores, podemos hacer más e impactar más. Ya les decía, citando a Luis, más cabezas para pensar, más manos para hacer, más corazones para amar. Recuerden, mis amigos, algo que he dicho muchas veces. Cristo, con 12, que finalmente fueron 11 porque uno que se colgó, partió en 2 la historia de la humanidad. El número, pues, no es lo más importante que nos puede pasar. El número no puede ser una meta. La meta tiene que ser el impacto que logremos los clubes rotarios en la comunidad. José Antonio, Magnífico, yo coincido en que el número no tiene que ser una meta. Coincido. Estoy de acuerdo contigo. Pero también me preocupa la imagen pública que da un club con edad promedio de 70 años, en una comunidad donde se sabe quién es quién y donde la sangre joven va por otro lado. Eso es una realidad. Eso es una realidad. ¿Qué nos va a pasar el año que viene o el otro año o el otro año? ¿A quién vamos a interesar para que ingrese a un club rotario con esa base de membresía, de dueños del club mayores contra jóvenes de 40, 50 años, que son los que debieran verdaderamente ingresar y capitalizar los clubes nuestros? Eso es lo Carlos, te vamos a dar el cierre, Carlitos. Tenemos 2 cositas más, si nos permitís. Quisiera que por favor se expida nuestro director electo, Julio César. ¿Estás por ahí? Sí. Sería un placer escucharte, Julio, querido, en esta reunión, si es posible, director electo. Muy amable, Roberto. Yo no tengo ninguna pregunta para José Antonio. Yo solamente tengo tantos años, sé cómo piensa, valoro todo lo que piensa y además coincidimos en casi todo. Pero al mismo tiempo, quienes estamos asumiendo hoy en día una posición de liderazgo, tenemos retos que enfrentar. Y estoy plenamente de acuerdo con él, con que las especies que sobreviven son los que se adaptan. Y tenemos necesidad, por tanto, de líderes pragmáticos. Estoy absolutamente convencido, con los hombres y mujeres que hoy día tenemos en Rotary, esta especie llamada rotarias, van a ser pragmáticos y van a dejarle a las futuras generaciones un maravilloso legado. Por lo demás, me aprecio de haber estado esta noche acá, escuchar al amigo y enviarle un abrazo inmenso. Inmenso. Gracias. Gracias, querido director electo Julio César. Un placer tenerte también acá en Buenos Aires y en el Rotary Club de Palermo. Nuestra querida María Teresa tiene serios problemas de conexión, por eso es que mi querida presidenta me mandó un email para que continuara con esta parte, pero ahora serías tú quien deberías, presidenta, hacer el cierre. Después vamos a escuchar a nuestro gobernador y finalmente le vamos a dar el cierre al exdirector Carlos otra vez. Así que, si querés, presidenta, queremos que hagas el cierre y después le vamos a dar la palabra a nuestro gobernador Edgardo. ¿Te parece? Me parece perfecto. Lamento que la tecnología haya impedido la entrada de muchísimos socios que estaban deseosos de asistir a tan interesante conversatorio.
María Teresa, evidentemente, con su problema de Wi-Fi, no pudo dar explicaciones. Pido disculpas también, porque en el chat hay mucho agradecimiento, muchas preguntas que no tenemos tiempo tampoco de evacuar, porque nos hemos ido en el tiempo cronometrado, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero hacer es gracias, equipo de coordinación de Rotary, liderado por Roberto Fontanella. Agradezco muchísimo al director Julio César Silva Santiesteban por haber estado con nosotros, a nuestro distinguido orador José Salazar y a Carlos Speroni por su presencia y a toda la familia rotaria. Muchas gracias. Le cedo la palabra a nuestro director Carlos Speroni para el cierre. Perdón que intervenga con un poquito de tecnología. Ahí volvió. Ahí volví. Una noche. Bueno. Gracias, José Antonio. Muchas gracias por estar con nosotros. El chat estalla de preguntas, pero por sobre todo de agradecimientos por haberte traído y de felicitaciones por las palabras que decís y siempre el placer de los notarios de escucharte. Te agradece todo el club, te agradece el gobernador, te agradezco yo. Tiene la palabra el gobernador y entonces sí, cierra el director. Muchísimas gracias y perdón mis problemas de conectividad. Gracias, Roberto, por reemplazarme. No, por favor, por favor. No, muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias a todos los que participaron esta noche de esta disertación, este conversatorio tan productivo, tan interesante, y especialmente muchísimas gracias al exdirector José Antonio, que nos ha brindado unos conceptos sumamente esclarecedores, con un criterio no conformista, sino totalmente proactivo. Yo creo que estas tipo de disertaciones en las cuales planteamos pensamientos disruptivos son fundamentales para poder esclarecernos y abrirnos un poco a la innovación. Y aquí debo hacer una precisión, y es que la innovación no es precisamente el símbolo o sinónimo de novedoso, moderno o lo tecnológico de última generación. La innovación es un cambio que introduce aspectos nuevos, pero se refiere a la modificación de elementos con el propósito o el fin de hacerlos mejores. Innovar no es otra cosa que agregar valor, en todo su sentido, aún revirtiendo algo a su estado interior. Muchísimas gracias a todos y nuevamente gracias al disertante. Le cedo la palabra al exdirector Speroni para que cierre la reunión. Muchas gracias y celebro los conceptos del gobernador Murúa, porque yo creo que ese es el camino, ¿no? Yo quisiera también manifestar mi total apoyo al futuro de Rotary transitando el camino de la educación. Creo que por ahí pasa verdaderamente la solución a los problemas que tenemos. Y yo siempre lo cito a Sarmiento, cuando con su clarividencia lanzó el reto de educar al soberano y convirtió a una Argentina analfabeta en más de un 80% de alfabetizados. No fue un ejemplo, no fue una casualidad, fue un trabajo profundo, sincero, apuntando al valor del conocimiento. Creo que ese es el camino de Rotary, sin duda que ese es el camino de Rotary, porque convengamos, y de esto me hago cargo, que si Sarmiento hubiera dejado un mensaje que todos los que le sucedieron hubieran mantenido, esta educación al soberano habría llegado hasta nuestros días. Y no nos cabe ninguna duda, por lo menos a mí no me cabe ninguna duda, que si se hubiera educado debidamente a la gente, no hubiéramos tenido los gobiernos que hemos tenido en los últimos 70 años, de los cuales hoy estamos sufriendo. En consecuencia,
recuerdo, yo soy producto de la educación pública, vivía en un pueblo del campo, así que soy alumno de una escuela rural donde mi madre me enseñó de primero a cuarto grado, pero en aquellas épocas teníamos maestros. Luego fueron mutando hasta pasar a docentes. Y hoy en día, ojalá no sigan mutando para convertirse solamente en trabajadores de la educación. Creo que por ahí pasa la solución a los problemas que tenemos y por ahí pasa el camino que en Rotary tenemos que transitar. Yo coincido totalmente con José Antonio en que el futuro de Rotary no es otra enfermedad. El futuro de Rotary es mucho más importante que erradicar un virus o una enfermedad. Si hacemos un pueblo educado, vamos a tener un gran país. Y eso es lo que nos merecemos los argentinos. Así que les agradezco la invitación. Celebro haberme encontrado con mi viejo compañero de años de directoría. Lo veo cada vez más joven, a pesar de que se me ha puesto una barba blanca ahí, que no sé cuánto pega. Y yo les agradezco mucho, 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 y los aprecio tanto, y le agradezco al Rotary Club de Palermo que me haya invitado. Muchas gracias. 2 palabras simplemente para despedirme. Gracias a todos, gracias Carlos por tu amistad generosa de siempre, por tus conceptos. Y me despido con una frase de Luis Yay. En Mendoza, en donde he pasado hermosísimos momentos rotarios, me regalaron la colección de las 12 cartas mensuales de Luis. Y en una de ellas dice algo con la que quiero cerrar. Cada rotario un maestro, cada club una escuela. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Gracias a todos. Un placer enorme. Bueno. Muchas gracias, José Antonio. Gracias a todos los que participaron en este encuentro. Estela Maris. Sí, damos por concluida esta reunión tan interesante y distinguida. Damos el campanazo final. Les agradezco muchísimo la presencia. Bien. Gracias, presidente. Gracias, Edgardo, por auspiciar nuestra reunión. Muchísimas gracias, gobernador. Al contrario, gracias. Muchas gracias, Teresa, buenas noches. Gracias. Buenas noches a Rotary Club de todos. Palermo. Buenas noches, muchas gracias. Excelente reunión. Buenas noches. Gracias por la invitación. Chao. Chao, Marta.